Rizul presenta Integrando la Industria. Hoy en día, el ahorro energético es primordial en la industria, ya sea de la electricidad, el agua o el gas. Para esto, las empresas iniciaron principalmente con ahorros mecánicos, donde prácticamente buscaban que sus consumos y gastos se fueran por debajo de lo que gastaban mensualmente, como cerrando las llaves y apagando focos. Es decir, tomaban acciones poco sustentadas y esperaban el resultado en su factura del siguiente periodo. Pero, ¿sabías que existe una solución que mide el consumo eléctrico, que detecta en segundos las fugas, lo documenta y lo repara? Disminuyendo con esto los consumos y monetizar el ahorro en pesos, así como el consumo real de los compresores. Hola, soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria presentado por Rizul. Y así como lo escucharon, hoy en día contamos con soluciones tecnológicas que nos permiten detectar las fugas de las diversas energías. Y para eso nos acompaña un experto en la materia, el ingeniero Ángel Pérez, gerente nacional de Fluke México, quien por cierto se encuentra desde la ciudad de Juárez, Chihuahua. Ingeniero, bienvenido a Integrando la Industria, ¿cómo estás? Hola Paco, bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por acompañarnos. Ingeniero, sin duda los costos de la energía son básicos para la calidad y productividad de la industria. ¿Cuáles son algunas de las problemáticas y consecuencias más recurrentes que tú detectas en la industria a causa de fugas de energía? Bueno, principalmente lo que es el desaprovechamiento de energía y la fuga de energía. Muchas veces en el consumo de energía de una carga, es decir, de un motor, de un compresor, de cualquier equipo que consuma energía, consideramos que la parte total del consumo es lo que debe consumir, pero dentro de esto hay rubros que se separan un poquito y uno es precisamente lo que comentabas al principio, lo que es el desperdicio y el desaprovechamiento, y eso hoy se puede medir para poder atacar, y ahí está justo el ahorro directo. Ingeniero, y dos preguntas, a ver, ¿qué tan fácil es medir esta fuga de energía? ¿Y sería posible también tener ahorros inmediatos ya después de que la estás midiendo? Sí, no era un tema sencillo, porque de alguna manera no se tenía como que la tecnología para poderlo hacer. Sin embargo, hoy existe tecnología predictiva que te ayuda a determinar justamente esas diferencias y esas variables para que te puedas enfocar en la mitigación, digamos, del tema que genera esos desperdicios y desaprovechamientos. Y de esa manera tener ahorros inmediatos. Totalmente. Es muy rápido. De hecho, ahí puedes ver de qué lado tienes tu problema más grande y justamente ahí incidir para que sea lo más rápido posible. Oye, ingeniero, y bueno, hablando de esto, ¿cómo puedo determinar los porcentajes de consumo que dan el total de mi factura de la Comisión Federal o del proveedor de energía? Bien, este tema es relativamente sencillo. La implementación podría ser no tanto, pero lo voy a explicar en pocas palabras. En la factura que reciben los usuarios industriales vienen varios rubros y dentro de ellos viene un factor que dice energía. Vienen otros factores de potencia, renta, etcétera. Ese rubro de energía es la suma de consumos de todos los equipos que tiene el cliente en la planta, que hoy vamos a denominar como cargas eléctricas. Bien, dentro de estos, la parte, por ejemplo, de compresores es el que consume más energía de ese rubro, típicamente hablando, además de las cargas principales para la producción de la planta. Bueno, de lo que se trata es medir en los compresores el consumo total de energía, digamos, como ejemplo, de lunes a viernes, es suficiente. Lo ideal es que fuera del primer día del mes al último día del mes facturado, pero para empezar a trabajar este tema, los primeros 7 días, saber el consumo total, multiplicarlo tal vez por 4 para sacar el mes y saber con cuánto contribuye de gasto o de consumo los compresores en ese rubro de energía y poderlo separar para que puedas sacar, digamos, el mapa de compresores, el mapa de otros motores, el mapa de iluminación que complete ese 100% y de ahí poderse enfocar en esta parte. Ahora, ese es, digamos, para totalizar. Para parcializar, lo importante sería medir los compresores, empezar, digamos, a mitigar, a medir algunas fugas, volver a medir y vas a poder ver las diferencias de consumo menor al anterior y ya podemos empezar a hacer un plan de trabajo para terminar al 100% las fugas que están existentes. Y precisamente hablando de ese plan de trabajo, ya que nosotros identificamos entonces cuál es el porcentaje de consumo de energía de mi planta, ¿en dónde entonces nos podemos enfocar para el primer proyecto y disminuir el consumo de la energía?
Bien, este es un dato interesante porque, como decías al principio en la introducción, la disminución del consumo no es un tema, bueno, sí, el tema cultural es importante de apagar iluminaciones, todo eso, pero es muy poquito lo que se impacta. Aquí lo importante es saber del consumo total de energía, qué parte es de consumo real para hacer el trabajo de la carga, qué otra parte es de desperdicio, que aquí hablamos de temas, digamos, eléctricos como factor de potencia o armónicos, que es desperdicio también, y la otra es en cuanto a la eficiencia, es decir, el aire comprimido en fugas, lo que se está desperdiciando. En otras palabras, el total del consumo de un compresor es la suma de la energía real para hacer el trabajo, la energía por desaprovechamiento, digamos, factor de potencia, y la energía por desperdicio, que sería por fugas de aire. Lo más rápido ahorita es fugas de aire, es inmediato. Wow, Entonces, se acabas logra de localizar. mencionar, o sea, el aire comprimido o las fugas de aire. ¿Por qué un sistema de aire comprimido tiene fugas? Eh, la canalización o el sistema de canalización de aire en una empresa está hecho pues, por conexiones, roscas, test, grifos, filtros. Hay muchos accesorios que se conectan, así como en un sistema eléctrico, las conexiones con tornillos o amarres, esa es la parte más frágil del sistema eléctrico, así en el sistema de aire comprimido. Entonces, las conexiones que se llevan a cabo es la parte más frágil de la trayectoria del aire, digamos. Entonces, la temperatura ambiente, la humedad, la presión, la vibración del sistema en la planta, todo eso finalmente provoca una fatiga acelerada en las conexiones y tiende a fugarse. Cuando la fuga se empieza a dar, la presión del sistema baja y los usuarios lo que hacen, los usuarios que están de alguna manera aprovechando ese aire comprimido, pues le tienen que subir un poquito la presión para que su proceso camine, ¿verdad? Entonces el sistema está ya en sobrepresión en algunos lados y finalmente eso es lo que fatiga y acelera las conexiones e impulsa que la fuga exista, ¿no? Y habría también, además de estas fugas, otro tipo de pérdidas que se puedan considerar o medir. Sí, como son las eléctricas que comentábamos hace un rato, por ejemplo, si los compresores, digamos, típicamente es como los aires acondicionados, arrancan y paran, pero un aire acondicionado que todo el tiempo está funcionando, es decir, no está parando, está desperdiciando energía porque está compitiendo contra algo que ya no le hace sentido. En el caso de los compresores, arrancan, llenan el tanque, suministran aire y vuelven a arrancar y así se la llevan. Pero cuando hay fugas, el motor empieza a trabajar 24 horas. Ese tema de trabajo 24 horas provoca calentamiento en el motor, en sus partes mecánicas, sus partes eléctricas, y su tiempo de vida útil disminuye. Entonces, ese periodo de vida se acorta. Entonces, provoca desgaste también del motor y empieza a fatigarse y a hacer más, le toma más tiempo hacer su trabajo. Por eso empieza a consumir más energía y es lo que denominamos factor de potencia. Y hablando de los compresores que mencionas, ¿cómo podríamos monitorear las pérdidas o consumos de energía en los compresores? O dicho de otra manera, ¿cómo podemos asegurar que lo que estamos implementando tenga un efecto positivo, ingeniero? Esta es la base de cualquier proyecto ahorita, medir antes y medir después. Mido yo hoy cómo estoy, hago mi plan de actividades o plan de acción de mantenimiento, corrijo y vuelvo a medir y justamente saco la diferencia de cómo estaba, cómo queda mejorado y se saca el porcentaje de diferencia y también se puede monetizar. Esa es la regla en cualquier tema de mantenimiento para que el área de mantenimiento ya no sea un área de costos, sino que también contribuya con la rentabilidad de la empresa. Esto significaría más o menos que se normalizan las cargas, o sea, ya lograste un equilibrio, podemos decirlo. Sí, digamos que lo llevas más a su trabajo más eficiente posible, así como lo diseñó el fabricante, para que su eficiencia sea del 85%, es un caso típico en motores, compresores, que entra un 100% de energía y sale un 85% en trabajo, porque el otro 15 se desperdicia en calor, que es normal que funcione de esa manera. Pero cuando el motor está trabajando 7/24, o sea, todos los días, 24 horas, empieza a ganar calor. La energía no, recordemos que no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces, de repente entra un 100%, la eficiencia baja a un 60, significa que el 40, o sea, la diferencia se disipó en calor y al motor le toma más
tiempo hacer su trabajo, por eso es que empieza a consumir más energía para hacer un 100% de algo. Esa es, digamos, la regla básica para empezar a observar y aterrizar. Oye, ingeniero, con tus 30 años de experiencia en la industria, ¿qué nos recomiendas para hacer y para asegurar que se mantenga así ya entonces el mantenimiento que se le está dando? Medir. La medición es muy sencilla de hacer. Sin embargo, se tiene que hacer una firma, se llama firma térmica, firma eléctrica, firma mecánica. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos que tenemos un compresor nuevo, que quizás sea el menor de los casos, pero tengo un compresor nuevo. En el momento que lo instalo y empieza a trabajar bien, mido su consumo de energía, la presión que me entrega, todo eso. Todas esas variables las pongo en una hoja, en un programa de mantenimiento, de hecho, y aleatoriamente cada semana, cada 15 días, cada mes, voy haciendo las mediciones de esos consumos y se van comparando y puedes construir una gráfica lineal, digamos, hasta en Excel se puede hacer, que su consumo sigue perfecto. Cuando esta curva empiece digamos, a descomponerse un poquito, quiere decir que está demandando más energía, está demandando más corriente, está provocando mayor consumo, significa que algo le está pasando ya a ese motor y ya empieza a consumir más energía. En pocas palabras, una carga eléctrica y mecánica antes de fallar y antes de empezar a consumir más, nos empieza a dar avisos. El tema es que a veces no medimos justo cuando esos avisos están como que presentes, ¿no? Sobre las mediciones de aire comprimido, ¿qué soluciones existen para saber sobre las fugas? Hay varias, hay una que me encanta, que la aprendí en campo con los usuarios, que le llaman el jabonómetro, que es una solución jabonosa donde a oído detectan por aquí hay una fuga y empiezan a rociar y donde ven la burbuja es donde atacan. Hoy existen tecnologías que te permite ver las fugas, que serían las cámaras ultrasónicas. En cuanto pones la cámara, inmediatamente te dice dónde está la fuga. Wow, las cámaras ultrasónicas, me suena a película de ciencia ficción o incluso hasta la de los supersónicos. ¿Qué son las cámaras ultrasónicas, ingeniero? ¿Cómo es este equipo? Mira, de hecho aquí tengo el modelo, A esta es la ver, cámara ultrasónica. Sí, este es el modelo de Fluke para detectar las fugas. Solo se enciende, apuntas y te dice dónde tiene las fugas, cuántos decibeles en ruido te están generando y con esa variable yo puedo calcular de modo estimado el volumen de aire que se fuga y si lo multiplico por la tarifa horaria que los usuarios pagan el día de hoy, que sería típicamente la intermedia en la región que les toca, puedo sacar el volumen de aire así como el costo de energía desperdiciado. oye, ingeniero, y esta cámara de Fluke, que es el equipo ultrasónico que mencionas, ¿qué tipo de fugas se pueden encontrar? Mira, hablamos de fugas porque es lo más típico, pero en realidad lo que hace el equipo es detecta el ruido que genera la fuga de cualquier gas presurizado. Puede ser gas aire, puede ser gas LP, puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser helio, hasta vacío. Es decir, molecularmente hablando es el mismo comportamiento muy parecido y a través de una fisura a presión te provoca un chiflidito que a veces puede ser escuchado por el oído humano y a veces O no. a veces no. Por eso se llama ultrasónico. Hay 3 niveles. El nivel del sonido que va entre 10 y 20 kilohertz, que es la capacidad humana, también depende de la edad. Sí, eso nos puede limitar un poco, pero después está infrasónico, que es abajo de 10 kilohertz, y ultrasónico, que es arriba de 20 kilohertz. Entonces hay fugas que no se escuchan. Por eso el tema de cuadrillas de mantenimiento que van los domingos a mitigar fugas a oído, pues no escuchan ni fugas, solo mitigan las que escuchan, pero las que están inclusive al alcance de su mano. ¿Sí? Qué interesante, ingeniero. ¿Qué otro tipo de fugas detecta esta cámara de Fluke? Mira, bajo el mismo patrón, cualquier fuga, pero inclusive aunque esté a distancia, si la canalización del suministro principal está en el techo o si estamos afuera viendo cómo se alimenta un silo, cualquier tema a distancia, 50 metros, 40 metros, 20 metros, desde donde yo estoy puedo perfectamente distinguir esa fuga. Oiga, ¿y se puede determinar el volumen de la fuga pensando en monetizarla? Sí, es un cálculo estimado, de hecho lo dan también como referencia a la Secretaría de Energía. ¿Cuál es la estimación para calcular el costo de la energía para alimentar esa fuga? Y fíjate, suena chistoso, pero ¿cuánto me gasto en alimentar esa fuga?
Entonces, es un Ajá. cálculo estimado que existe ya la fórmula, que es lo que emplea el equipo en el software precisamente para hacer ese cálculo. Y hablando de eso, ¿cómo podrías, por ejemplo, medir el consumo o el ahorro de energía y todas las variables relacionadas para hacer un buen retorno de inversión? Está muy padre esa pregunta porque es aquí donde viene el trabajo de los grupos de ingeniería y de mantenimiento. Por ejemplo, mido los primeros 7 días el consumo, digamos que fueron 100 watts hora, que es la unidad de energía. Tengo fugas, pero consume 100 watts horas con todo y todo. Voy y hago la revisión, el mapeo de todas mis conexiones, detecto fugas, etiqueto virtualmente, no es invasivo, es así en minutos la detección, se programa la cuadrilla para hacer la mitigación, se mitigan fugas, se comprueban, el antes y el después que hablábamos hace un momento, se vuelve a medir energía y vamos a ver que, por ejemplo, en lugar de 100 watts hora fueron 80 watts hora. Entonces hubo un 20% de recuperación. Vamos a hablar de recuperación. Esa recuperación en volumen por el consumo de la tarifa que hablamos hace un rato, la tarifa intermedia es la recomendable para cualquier cálculo energético. Podemos sacar ya en pesos cuánto se ahorra y ese es el margen de contribución, digamos, que se recupera a la planta, ¿sí? Por ingreso, es decir, ya no hay un gasto porque había un desperdicio y ese es como el área de mantenimiento tiene que estar documentando el dato. Pongamos que si antes pagaban, digamos, 100,000 pesos de energía, hablando de una planta industrial y ahora, si lo hacemos lineal, son 20,000 pesos lo que ahorra. Ese dinero es el que agarran para recuperar la inversión y estimar en cuánto tiempo sería. Y después de que el retorno de inversión se recupera del activo, ya siguen esos 20,000 pesos de ahorro y ya estarían contribuyendo un porcentaje específico cada mes después de que la inversión se recupera. Estás hablando de un tema también muy importante para la industria. ¿Cuánto cuesta una cámara de Fluke o qué tan cara es? Híjole, también es buena pregunta, muy dura, pero importante. Es mucho más económica que el desperdicio que hay hoy en planta. En temas de retorno de inversión por los ejercicios que hemos ayudado a hacer a varios usuarios, hay recuperaciones de 3 meses. Justo la semana pasada veíamos con un usuario, era de un mes. Por la cantidad de fugas, la recuperación era prácticamente inmediata. Ni siquiera se tuvo que esperar a su presupuesto del próximo año. Fue inmediato porque ya estaba gastando ese dinero de alguna manera, ¿no? ¿Esto dónde sucedió, ingeniero? Acá en ¿En el Ciudad norte del Juárez? país. Sí, Sí. sí, en el Qué norte del país, interesante. justamente. Pues son muchos entonces los beneficios que podemos tener con esta tecnología, ingeniero. Sin duda. ¿Qué otros beneficios podríamos repasar para poderlo tener presente respecto a esta solución que nos estás platicando? Mira, después de lo que es la detección de energía por desperdicio y poderlo mitigar, insisto que esa no es ahorro, simplemente es una fuga que hoy deja de existir y no es ahorro, simplemente disminuyó el gasto. Lo que sigue es empezar a hacer mediciones de energía, pero en cuanto al desperdicio, es decir, por el desgaste que tuvo el motor y toda esta historia, ya mitigar, arreglar, porque hay temas que tenemos que cumplir que hoy se llama código de red. Aunque sea baja tensión, todo eso llega a un nivel de alta tensión y se tiene que cumplir. Lo que recomiendo hacer inmediatamente es ver la parte de desaprovechamiento de energía, armónicos, factor de potencia, todo este tipo de variables eléctricas que también están haciendo mucho daño a las cargas y provocan también un alto, digamos, gasto en la parte de energía. Y quizás para contextualizar, el tema de energía hoy en día es una situación de seguridad nacional. A todos nos pasó en algún momento dado que cuando dejó de haber gasolina o se fue la energía eléctrica en el norte a principios de año, fue catastrófico. Entonces, por eso es que hoy se cuida mucho el uso de energía. Los usuarios cuando contratan un servicio en su instalación van con el proveedor y dicen, quiero tanta cantidad de energía allá, y lo que hace el proveedor es quemar energía, quemar combustible para entregar esa energía ahí. Pero si se está desperdiciando y se está desaprovechando, por eso es que vienen también las penalizaciones. Hoy en día hay mucho más demanda de energía que la oferta que hay en el mercado. Por eso es que se tiene que cuidar mucho la parte del desperdicio y muchas empresas están poniendo el dedo en ese renglón. Definitivamente, ingeniero, tú lo has dicho, el cuidado sobre el uso de la energía es un tema de seguridad nacional y ya lo vivimos, como bien dices. Por esto es importante su medición y control. Esto es el futuro para los próximos años. Además de que se cumple con la ley, se evitan fugas y pérdidas en la economía de la industria, ¿no es así? Es correcto, 100%. Por ahí va el tema. Estamos a punto de concluir. ¿Con qué nos despedimos?
Bien, pues mi recomendación para todos es, de hecho lo hemos dicho mucho con nuestros colegas de Rizul, lo que no se mide no se mejora. Hoy me gustaría agregar es que lo que no se mide no se puede predecir. Quizás como el tema de la pandemia, después lo que nos dejó como enseñanza es que hasta en teoría estemos sanos, también nos tenemos que medir. Lo mismo aplica para las cargas eléctricas. Hay que medir su estado, establecer diferencias y adelantar su restauración o reparación en caso de ser necesario. Ingeniero Como Ángel recomendación. Pérez, Ingeniero Ángel Pérez, gerente nacional de Fluke México, muchas gracias por acompañarnos. Para servirles y un placer estar con ustedes. Saludos a toda la gente de Ciudad Juárez, Chihuahua, la Puerta Grande de México. Acá les paso su Amigos, mensaje. amigos, recuerden que este podcast es hecho por y para ustedes. Compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Los esperamos cada viernes en nuestros siguientes podcasts presentados por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.